Uno, Raquel. Me dices dónde te encuentras, Raquel, qué es lo que puedes observar. Estoy en la reserva. Muy bien, Raquel. ¿Qué es lo que está paralizado, Raquel? Hay una entidad en forma de escorpión gigante y es como muy negativo, fuerza de negatividad muy fuerte. Una Como entidad también como... detrás de... Sí, Raquel, continúa. Y después al lado tiene otra entidad que es como es similar a un depredador que vemos en las películas, pero es como si es su protuberancia que parece como su pelo que sería. Acá no, acá su protuberancia mueve y es como si disparara un rayo. Bien, Raquel. ¿Me escuchas, Algazar, mi mano luz, Amatistar? Sí, te escucha. Después ¿Vas a hay un notar, gris. Raquel, hay un gris Sí, más? sí, después hay un gris que está permanentemente detrás de él. Y es como si lleva y trae un maletín. Lleva y trae, lleva y trae. Y observo dónde le encuentra a Alejandro. Y Alejandro se encuentra en un espacio de tiempo y espacio, solo adentro de una esfera. Esa Bien. esfera es como un globo y tiene todo como si fuera sistema, o sea, computadora, todo, cientos de... Y él está y después piensa, observa y no sale de ahí. Ahí está. Es como está dentro de ese cubículo, no se mueve a otro lugar. Sí, Bien. Vamos a pedirle a mi hermano Luz Algazar Amatistar que a esa entidad en forma de un escorpión, a esa entidad como depredador y a este gris, les van a retirar toda esa telequinesis, dispositivos que traen. A ese escorpión le van a eliminar esos tentáculos, esas pinzas y esa aguja que tiene. Tal como un escorpión 3D, Raquel lo elimina en los humanos luz y los van reduciendo de tamaño. sí, listo. Está listo. El gris, Raquel, queda desvinculado de cualquier forma de que quiera tocar algún sistema electrónico. Listo. Le han sacado toda la información que tenía que ser. Lo envolvieron energéticamente con aros electromagnéticos y lo han eliminado. Directamente, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna otra secuencia que puedas observar del paciente Alejandro? Sí, es como una energía de una sombra. Sería como un espectro. Que también está cerca de él. Raquel, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. Encapsula esa entidad también, Raquel, que no se muevan. Cuando está lista Listo. me dice. Sí, está listo. Está encapsulado. Bien. Abre un portal y convócale al paciente Alejandro en la reserva. Vamos a escanearle a ver cómo se encuentra Alejandro. ¿Qué es lo que no le pertenece a Alejandro? Sí, listo. Está en la reserva y se encuentra sobre la plataforma. Y donde ubicamos todo lo que es su campo magnético está distorsionado. Ubica lo que es este gris, es como si tuviera como una placa detrás de él, sería ambos omóplatos. Ajá. Y esas placas es como si manejara completamente su energía, es como que realiza algo, le cansa, le absorbe todo. Humano Luz, Raquel, integrado con Alejandro, su humano luz. No, no está con él, no está dentro de él, pero sí está cerca. Conecta con él permanentemente, pero no como tendría que ser un 100%. ¿A qué distancia está de la parte etérea física su humano luz? Se acerca hasta 6 metros, después retrocede un 8 metros. Y Bien, así. invítale a que sea repotencializado por los demás humano luz, su humano luz de Alejandro. Sí, está con nosotros y está repotencializado. Está, Hermano, bienvenido. sí, saluda el hermano Algazar, mis saludos para ti, dice él. Igual para ti. Raquel, pregúntale cómo se llama su humano luz. Su parte física manifiesta que el nombre era Isitropudus en su momento, pues, ¿no? De una sesión que se ha realizado. Él dice que sí, que ese es le había dado en ese momento el nombre, pero hoy ya ha evolucionado y ha cambiado. Ni por más que Bien, no esté cerca y digamos, unido con él como una sola materia, él evoluciona porque ya tiene la conexión con otros humanos luz. Y ni por más que sea leve la conexión con él, eh, él siente el corazón y la conexión con su parte física, etérea, porque lo acepta, solo que no sabe cómo conectar al 100% con él. muy bien. Pregúntale cómo se llama y me dices letra por letra su nombre, cómo se llama ahora y de qué dimensión es y a qué dimensión ha evolucionado, por favor, Raquel. Se escribe A, Z, C, A, R, I, O, doble N. Ascarion. Sí, ¿De qué dimensión es el humano luz Ascario? 19, 32, 48, 73. Es de la 19, pero ha evolucionado a un 32, un 48 y un 73. Sí, correcto. Muy bien, excelente. Continúa observándole con su mano luz qué tipo de dispositivo e implante le han colocado a Alejandro y cuántos tiene en la parte física, desde el cerebro hasta la planta de sus pies, por favor, Raquel. Me vas diciendo aparte esas placas que ves en la parte
omóplatos, mucho cansancio. Tiene Sí, una y operación de manguito rotador, mucha molestia. Te voy a tiene, comentar, dame un segundo, Raquel, te comento. Tiene mucha picazón en las axilas, dolor de cabeza que no le sucede a él. Le han colocado una vacuna antitetánica por esta operación que siente una duda por eso. Parálisis del sueño, donde ha visto una sombra oscura. Le tenían otra que le tenían succionando con mangueras, succionando energía endoplasmática, etcétera, Raquel. Adelante, Raquel, ¿me estás comentando algo? sí, porque tiene un dispositivo energético entre debajo del brazo, lo que es en todo su omóplato, la coronilla de su cabeza, es su entrepierna. Sería acá entre su entrepierna, sería como unos, eh, sería como si se agarrara algo por entre su entrepierna, que son como un metal muy delgadito, pero se sostiene todo lo que es. Después es su brazo, su codo, su mano, y se baja hasta la rodilla. Ujú. Después lo que es el tobillo, planta de los pies. Tiene intervenida la tiroide. Tiroide, muy bien. La La zona vista, cardíaca que observas. sí, la La vista, vista también. sí, la zona cardíaca, su estómago, su hígado, ¿Qué riñón. le han colocado? ¿Qué tiene la vista, Raquel? ¿Qué le han colocado? Sí, tiene como unos gusanitos adentro. Una nanotecnología, como parásitos. Sí, correcto. Igual tiene ese acá en el debajo del brazo. Y todo lo que conectan es como si se alimentaran esos pequeñas energías que son en nanotecnología, porque son como metálicos y se unen todo en uno solo después. Bien. ¿Cuántos implantes son, Raquel? 62. 62. Sí, ¿Cuántas abducciones le han provocado? dice, son ocho adopciones que Continúa, Raquel. sí, dice que no, ni siquiera ha sentido que lo ha sacado del tiempo y espacio y llevarle en ese lugar donde le tiene como prisionero en ese globo, en esa esfera. Está prisionero. Sí, esa sería la Parálisis del parte sueño. fea. Sí, claro que sí, parte tira. Parálisis del sueño recuerda dos bastante fuertes, que le están extrayendo como una aspiradora de energía endoplasmática y otra como que le están colocando mangueras. Sí, ese es el gris. Y el otro, el de
el del espectro que te había dicho, ese es algo que es como un sentimiento de él, que es algo negativo que él siente, como por ejemplo de la parte sexual, la manipulación de la parte sexual donde él siente esa negatividad es el espectro, y quien le maneja dentro de esta esfera donde él se encuentra es el gris, y el gris está transformando todo su cuerpo físico humano. Lo está transformando. Sí, es como si lo sacara de un tiempo y espacio que él se encontraba a ubicarle en otro. Es como que de un tiempo acá él se siente diferente y raro, pero a la vez como que quiere salir de esa esfera, pero no puede. No puede porque le engatusas a su parte etérea cuando entra, porque lleva el sentimiento de la parte física y le muestra el sistema, cómo puede realizar múltiples tareas como videojuegos y muchas cosas, donde le mantiene de esa manera la entidad. Distraído. Sí. Bien, ¿cuántas parálisis son, Raquel? Son 8 muy fuertes. 8 abducciones y 8 parálisis. Sí. ¿Cuántas líneas de vida le han abierto? Le han provocado abriéndole esas líneas que ya estuvo cerrado, sus líneas de Alejandro. Te escucho. ¿Cuántas líneas de vida le han abierto a estas entidades, manipulándole otra vez? 3 líneas de vida exhaustiva donde le muestra mucha soledad, angustia, dolor y no poder salir de un como entrampamiento. Le da vuelta en un lugar y no puede salir. Y es lo que realiza con él. Otro es siente como un rechazo a sí mismo. Esas son las líneas que han abierto, que son 3. Bien. Raquel, Sí. Vamos a pedir a su mano luz, Ascarion, que le elimine todos sus implantes. Me dices cómo lo va haciendo su mano luz. Sí, no, o sea, regresamos en la línea de tiempo y espacio que le ha llevado y vamos cambiando toda esa secuencia de soledad. Donde él está solo, pues ya no está solo, tiene amigos y tiene una pareja al lado de él, donde comparte toda la felicidad que él necesita como un ser humano, porque cada ser humano está programado para tener pareja, y donde realiza el bloqueo a estas entidades al no poder tener el contacto con una pareja. Es algo muy puntillosamente que no puede realizar de bloquearlo de esa manera. O sea, lo que hacen es programarlo, una sobreprogramación, dice. Y vamos en ese momento. Tiene una programación. Sí. Le han hecho, tiene una programación, ha hecho encima una sobreprogramación. Sí, correcto. Esa es la placa que él viene trayendo hasta ahora. Muy bien. Cuando termina de sacarle todo lo que es esa línea de tiempo y espacio, de transformarle todo su humano luz y nuestro humano luz, sacándole la secuencia de línea, tiempo y espacio, nos regresamos hasta acá. Le ha cambiado todo eso. Él está con toda la alegría que tiene que tener y compartiendo con toda la familia y abriéndole su camino que es para el trabajo. Es como que no puede avanzar. No puede avanzar. ¿Está lista la parte etérea física? Listo. Bien, ahora que se integre su humano luz, Raquel, ¿por dónde ingresa el humano luz?
por su corazón, porque lo ama, dice. Lo amo Muy con bien, toda Raquel. mi parte física. Bien. Vamos a su vivienda, Raquel, del paciente Alejandro. A la cuenta de 3, 2, 1. Paraliza la vivienda y quiero saber quiénes están en su vivienda obstaculizándole los proyectos. Tiene demasiados problemas con sus vehículos que se rompen, gasta mucho dinero y no puede solucionar cosas. Adelante, Raquel. En su vivienda están sus padres, su hermano. Los pones al frente también de nosotros y me dices qué entidades les empiezan a eliminar los humanos, Raquel. Sí, hay muchas entidades, demasiado. Hay reptiles, hay Cthulhu, el Cthulhu es negro. Después insectos, muchos insectos, es como una mosca gigante y que molesta porque hace en el oído. Lo desintegra el humano luz de Alejandro. ¿Cómo lo va haciendo el humano luz? ¿Cuántos portales están abiertos en su vivienda? Son 9 y forman, sí, es como si en el aire formaran es como un dado que nosotros conocemos. Ese dado tiene cada recuadro tiene cierta cantidad de números en circulitos y en cada sería cara de números tiene una conexión a otro tiempo y espacio, sí, donde le saca no sabe el dolor que siento acá, de qué manera le sacan la energía endoplasmática, le succiona. Tal como él ha podido visualizar ese mundo onírico que le succiona como una aspiradora la energía, ¿no? Sí, porque él va caminando todo lo que es adentro de ese recuadro y cada sería circulito de número lo va succionando y le va sacando energía endoplasmática, no solamente a él, sino a toda su familia que se encuentra en su entorno. Bien, exacto. Les están haciendo lo mismo a todo su grupo familiar, ¿no? Sí, correcto. Bien, se elimina esos portales, Raquel, ese dado que observas, lo desintegran los humanos luz, eliminan dispositivos, portales y van dejando las cúpulas de luz en su vivienda, Raquel, en toda la vivienda. 20 kilómetros, 30 kilómetros a la redonda, es desintegrado lo que esté a su entorno, Raquel, de su vivienda. Naves que estén suspendidas, desintegrados. Sí, se organizan todos los humanos luz donde hacen un torbellino gigantesco, rodean toda la casa donde atraviesan esa energía de luz, toda la casa atraviesa hasta el mismo cuerpo físico de cada uno de los integrantes, van limpiando todos cuadros, diferentes tipos que son portales también, que son dibujos, cuadros, libros, objetos en yeso, y va limpiando y cubriendo el humano luz con toda la fuerza de la luz que lo encapsula a todo, y donde limpia todo el lugar, completa cada una de las viviendas y lo recubre con una cápsula de luz gigantesca. Y donde atraviesa la luz todo lo que es por el pecho de Alejandro. Muy bien. Cuando está listo me dices. Sí, él dice, ahora sí me siento feliz, dice. Siento que en mi corazón está cargado, está
lleno, dice. Muy bien, Alejandro. Correctamente. ¿Qué le pasa a sus vehículos? ¿Qué es lo que le estaban haciendo estas entidades? ¿Qué es lo que se rompe tanto sus vehículos? Y le saca la energía, le conecta toda la energía con él. Y como él es el que, digamos, le enchufe de que tiene que entregar la energía, él lo que va tocando, él succiona la energía de que toca. Ponerle, si le toca a su hermana, él succiona la energía de su hermana. Y si toca un objeto que es para cargable, ponerle si es un celular, ese celular, él lo descarga con su energía y así sucesivamente. Es como si él fuera el conector de la absorción de energía y eso es lo que realiza con sus vehículos. O sea que ahora lo que él le va a realizar es su mano luz hasta que él conecte bien y deje, digamos, esa conexión que realiza, le pondrá unos guantes. Le coloco unos guantes energéticos, su mano luz, Alejandro. Sí, hasta que él es como si borrara esa energía de imán hacia a los objetos. Muy bien. Bueno, ¿está lista la vivienda? Me dice Raquel. Sí, está todo limpia, la casa y su familia también. Muy bien. Su familia se traslada a la reserva, Raquel, y Alejandro nos va llevando a todos esos espacios donde él transita, como su centro laboral. Vamos a su centro laboral, todo lo que no tiene que estar manipulando a todos sus colegas, compañeros, todos van desintegrando los comandos, Raquel, haciendo procedimientos LC a cada integrante de su sector laboral y a donde él transita, Raquel. Sí, uno ingresa como un torbellino de luz y arrasando con todo y limpiando todo lo que es su sector laboral y donde se limpia cada uno de ellos, en especial a las dos personas que están a cargo de todo ello. Se le termina de limpiar y organizar todo y la conexión de los mismos, digamos, empleadores para los empleados que terminen de tener esa unión de entendimiento. Se limpia todo el lugar, todo. Y se deja con una cúpula de luz hasta el momento que sea necesario. Y se conectan. Listo. ¿Listo? Sí. Cada vez que vas eliminando, Raquel, estas entidades, vas eliminando de todos los sectores donde Alejandro pues transita en su día a día, en su sector de rehabilitación, porque él ha tenido una operación del manguito rotador. La imagen de tu Sky comienza a normalizarse. Sí, se va eliminando todo. Ya llegamos a ese punto donde todo lo que le han hecho es para su, digamos, mejor conexión con estas entidades para que no puedan soltar. Hasta la vacuna que él dice es una nanotecnología, porque no era necesario ningún antitetánica si él no tenía una herida con problemas de que tenga que, digamos, como que nada que ver una cosa con una operación, Raquel, ¿no? Nada que ver. No, pero sin nada que embargo, ver. la entidad manipula la parte física medio y le han colocado algo que no tiene. Bueno, eso lo vamos a retirar, Raquel, en las cámaras de Saturno, Raquel. ¿Listo? Sí, correcto. Y donde vamos limpiando todo lo que es él mismo en su entorno, en cada tiempo y espacio. Solo le pido a él que se centre en cada lugar donde él se suele ir en un restaurante,
con esos amigos y se va limpiando todo. Le digo, llévame por donde siempre estás. Y me va llevando, Muy bien, Raquel. va limpiando todos esos lugares. Y ahora es diferente. Si antes le miraba a toda la gente, ahora nadie le va a observar. La conexión va a ser solamente con la persona que tiene que ser y que él quiere conectar. Y nada más. Correcto. Cuando está todo listo, Raquel, me dices para regresar a la reserva. Listo, todo su entorno está limpio, su familia, es su hermana, su gemela. Muy bien. Listo, ¿Regresamos a la reserva, Raquel? estamos en la reserva. Bien. A la eliminación de todos estos implantes y manipulaciones, ponlo a esa entidad frente a nosotros. ¿Quién es el responsable de estas manipulaciones hacia la parte física, Alejandro? Has mencionado un gris que ya fue eliminado, con maletín, por supuesto, le estaba haciendo tremendos cambios, programaciones de su parte física, un escorpión y una especie de entidad depredador, como un depredador. ¿Quién es la entidad que es responsable de todo esto? El gris es digamos, el técnico genético que realiza todo. Sería las intervenciones en la parte física etérica. Y el predador es como un guardia. Y el jefe es el escorpión. Bien. Desintégralo a ese depredador soldadito. Listo. ¿Ese escorpión es así esta entidad o está camuflado como esa morfología que toman ellos? No, es un escorpión, es un escorpión humanoide. Tiene lo que es la parte de acá, desde el tórax para arriba, es un reptil y todo para abajo tiene como la cola con sus aguijones gigantesco. Bien, esa cola no tiene más, Raquel, ¿no? No, no tiene más nada. Bien, pregúntale cuál es su nombre, me dices letra por letra esta entidad. Es un reptil, una hibridación que es esta entidad, con un escorpión. Sí, O-K, doble K, U-N-G-O. ¿De qué lugar viene? ¿Qué cuarta está ubicado? Está en la cuarta media alta. ¿Su constelación cómo se llama, Raquel? Dice Neapsa. Es doble S. Neaxa. Neapsa. ¿Su Sí. planeta cómo se llama? Gethu. Gethu. Me dice letra por letra, Raquel, por favor. Sí, G-H-E-O. Doble S. U. F. UF al final. Sí. Bien. Esta entidad es el que estuvo manipulando entonces a Alejandro, su grupo familiar, manifestándole todos estos eventos en su mundo onírico. Por supuesto, le ha provocado un daño en el manguito rotator, inyecciones que le han colocado sin sentido y efectos como también a su hermana gemela, el daño en su lesión de su pie. ¿Es esta misma entidad que ha hecho todo esto? Sí, pero su hermana tiene un reptil.
son de los mismos de ellos, pero él, Alejandro tiene un gris y la hermana tiene un reptil. Eliminados ya, ¿no? Ambos ya están eliminados, pero es como si el sentimiento fueran diferente de la programación de la parte física humana, y es donde le ubica a cada uno de ellos, es donde el reptil que tenía la hermana era como un de laboratorio, es como, y el gris que le estaba manejando a Alejandro era como un de sistema. Del sistema, bien. Tengo un conteo de 3 a 1, haces cambio con esta entidad, Raquel. 3, 2, 1. ¿Me escuchas? Sí. Pues realmente estás ahora paralizado bajo mi línea de tiempo. Alejandro realmente se ha dado cuenta, algo no está encajando en su vida diaria, como la manipulación que le estabas haciendo. ¿Cuánto tiempo le estás manipulando a Alejandro y a su familia? Un poquito. Sin embargo, Casi nada. Sin embargo, has abierto 3 líneas de su línea de tiempo cerrados, línea de vida cerrada. Porque lo que más conviene. El resto mucho no me interesa porque es más parte energía negativa hacia lo que corresponde. El demonio dragón. No quiero atraer hacia mí a ellos. ¿Por qué tanto empeño en Alejandro? ¿Qué es lo que están ustedes haciendo modificaciones de su parte etérea, físico, ADN? No. No me ubico en ese pensamiento. Lo que estamos realizando, modificaciones futuras humanas, que vamos experimentando de la manera que sobrellevarán lo que estamos realizando. O sea que lo tienes, Alejandro, como un modelo de experimento. Correcto. Eres inteligente, humano, me agrada. ¿Y qué has logrado con eso, con Alejandro? Con ese experimento modelo para el futuro. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres hacer con la humanidad? No resiste nada a lo que le estoy colocando. Es débil, pero de igual manera le estábamos ubicando a que logre adaptarse a todos los implantes dispositivos que se le ha puesto en su ADN, y lo que es fuera de la parte física, control energético, campo magnético. El bloqueo sentimental, ¿por qué? Y eso ya lo trae en su historial programación. Me aprovecho de él porque es la parte donde más energía se obtiene. Y mientras que él realice cosas que no corresponde para él como ser humano, no conectará con una pareja, como dice. Conectará con esta entidad que lo viene persiguiendo, porque él lo absorbe de esa manera. Tú le has provocado estos 2 parálisis bastante fuertes que él recuerda. Sí. ¿Y qué pasó ahí si él te pudo detectar en ese mundo onírico? Le puse unas pequeñas placas para que no siga recordando y que se olvide, pero igual recuerda. Entonces no es débil, es fuerte, es más fuerte que tú.
porque gracias a su Sí. despertar que estamos logrando, vas a ser eliminado tú. Son patéticos. Es como que realmente ustedes van jugando con sus propias desintegraciones, ¿no? Sí. ¿Cuántos seres humanos estás haciendo lo mismo aquí en el 3D? Más allá de Alejandro, su grupo familiar, ¿a cuánto estás haciendo lo mismo? Mm. 1535. Seres humanos. Sí. ¿Por qué tan poquitos? ¿Por qué no nos corresponde el tiempo y espacio? No te he dicho que corresponde al demonio dragón este tiempo y espacio, no a nosotros. Corremos peligro que nos eliminen o nos capturen. Y se has eliminado por otra entidad, ¿no? Esa rivalidad que tienen todo el tiempo y después esas naves caen en holograma, ¿no? Sí. Muy bien. Llama a tu ejército, llámalos, ponlo frente de mí, a todos, del holograma en tu idioma, llámalos. ¿Cuántos han llegado? 75,000. Bueno, Ascarión los desintegra a todos. Mira la energía que tiene Alejandro, que es una sola materia con su mano luz. ¿Te tranquilizas? El ser humano ya está tan despierto que ustedes ya realmente, como siempre lo repito, quedan obsoletos a este gran No, despertar de la energía de cada ser humano. Tú no soy. eres una mezcla de un reptil con un escorpión, cola de escorpión, bastante raro tu hibridación que te han creado, ¿no? Soy poderoso con esa hibridación que me he creado. Quiere decir que tú manipulas a la humanidad y también fuiste creado en un laboratorio, ¿no? Te han creado en un laboratorio, o sea que te creó otro en un laboratorio. Acá me con Raquel, ahora. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. El humano luz de Alejandro lo desintegra esta entidad, molecularmente, Raquel, lo desintegra. Y le va a extraer toda la información de sus coordenadas de su planeta, conexiones que tenga en esta línea de tiempo, como la misma entidad dice, que no puede chocar con otra entidad porque va a ser eliminado por otra entidad, manipulaciones en el holograma, que son esas conexiones con otros seres humanos también como nosotros, que ha manipulado también como Alejandro como un experimento. ¿Cómo lo hace sumándolos? ¿Cómo lo desintegra? Sí. Primero se le puso sobre una plataforma energética donde estudian todo lo que es su inicio de creación y qué es lo más fuerte en él, por qué está creado de esa manera, Exacto. qué es lo que quiere realizar. Dice que conecta con toda su energía conecta lo que es la forma piramidales. Dice que no es el tiempo y espacio de las pirámides, que solamente tienen unas pequeñas proporciones de energía que utiliza de ese lugar y lo hace ser fuerte con eso. Las mismas figuras geométricas que han utilizado y tienen en su ADN la información, su genética reptil. Muy bien.
se termina de sacar y eliminar toda esa información y se le envuelve con toda la fuerza de luz y se le revienta. Listo, ya no existe. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora convoca a los humanos luz del 3D y quinta dimensión. Vamos a su planeta. La cuarta media Sí, alta. estamos en su planeta. Lo paralizan al planeta Raquel, se empieza a liberar a los humanos luz prisioneros, partes etéreas, reino animal, vegetal, mineral, que desalojen de otros universos, donde también manipulan estas entidades y empiezan a eliminarlos los humanos luz. Bienvenido a todos, gracias por su asistencia continuamente de los humanos luz, Raquel. Sí, todos dicen, estamos hermano para realizar toda la limpieza que tú necesitas, dicen. Y se empieza a destruir todo lo que está en su entorno, todo, todo, todo. Muy bien. Y lo hacen a la velocidad de la luz, realizando todo punto por punto como has pedido. Rápido, rápido, rápido. Llegan a un punto a otro extremo, lo que es la fuerza de luz y eliminando todo. Y la conexión que tiene con uno con otro, lo va eliminando. Muy bien, Raquel. Listo, listo, dicen los humanos. Bien, regresamos a la reserva. Desintegran ese planeta. ¿Solamente un planeta manejaba esta entidad? Sí, solo un planeta. Bien. Listo. Estamos en la reserva. ¿Cuántos humanos luz están liberados, Raquel? Desencarnados, de ancestrales también de Alejandro. Sí, línea de tiempo de egipcio, Egipcio. donde se libera tíos. Muy bien, Raquel. Cuando estás De una lista, vez me que dices cuántos humanos sí, luz están liberados. son 37 millones, 37.000 millones. De una vez que terminan de repotencializar y unificar cada uno de la parte etérea con la parte luz del humano luz, dicen, estamos listos, hermano, y hay algunos que están como muy complicado lo que es la parte etérica, muy eh, intervenido es, y lo envuelve con la fuerza de luz. Todos juntos se unen y cuando se unen hacen como una explosión y ahí termina de reaccionar y recuperar la fuerza de luz que pertenece a cada uno. Listo. Dice que están listos para subir a la quinta dimensión. Adelante, Donde se adelante. Abren el encuentra portal de todo. quinta dimensión. Se abre y suben a la velocidad de la luz. De una vez que termina de subir, cierra el portal, o sea, ya estamos acá. La reserva nuevamente, Bien. donde han subido Raquel. muchos familiares, algunos amigos, amistades de él, que se encuentran en su entorno, que es algo que es conexión con él. Muy bien. Raquel, sus humanos luz de sus familiares, sus padres y sus dos hermanos ya estaban libres también, ¿no? Sí, su mamá y sus hermanos, su papá ahora se ha liberado. No estaba liberado. No, solo su mamá. Bien. ¿Me das el nombre de su humano luz de su papá, por favor, letra por letra, su dimensión? La dimensión es la 17 del papá. Muy bien. ¿Cómo se llama el humano luz? MEALLYN. Aspecto masculino, femenino, el humano luz. Es femenino.
de la mamá. ¿Cómo se llama su mano luz? Y es cierto lo que ha dicho Alejandro, no está su mano luz con la parte física, estaba en la quinta dimensión. Cuando le has llamado, él ha bajado, ha abierto el portal y se ha hecho presente y su luz es gigantesco y pertenece a Gracias. la 38 dimensión y donde él dice gracias a ti, hermano. Y dice ya he evolucionado, se encuentra en la 38. ¿Y cómo se llama? Es UHRYN. Bien, el humano luz de su hermano. La Ian. La Ian, dimensión. 22. Aspecto. Masculino. Su hermana gemela de Alejandro, ¿cómo se llama? Su mano luz. Que me muestra como si fuera un abecedario. Es como si la evolución que ha tenido ha subido de este. Y se siente tan feliz al tener nuevamente la conexión, dice, con nosotros, para poder realizar su verdadera conexión con su parte física humana, dice. Y donde ahora se ha quedado, digamos, quieto de tanto que muestra un lugar, otro lugar, y cada lugar es como una coloración, esa coloración tiene el nombre y lo va diciendo. Y ahora se ha quedado en un solo lugar, dice Anaiolin. Anaiolin. Sí, Anaiolin. Dimensión. $42. Aspecto que tiene el humano luz. Masculino. Bien, cuñados y sobrinos también libres sus humanos luz, ¿no? ¿Se van integrando sus partes enteras físicas, Raquel, por favor? Sí, listo. ¿Listos? Vamos Sí. a despedirnos de los humanos luz del 3D y quinta dimensión. Como siempre, es nuestra gratitud a su asistencia. Vamos a convocar al médico Saturno, Raquel, para que ingrese todo el grupo familiar de Alejandro. Sí, ya está acá Saturno, dice, mis saludos para ti, hermano. Listo. Gracias. Vamos con Saturno. Y donde le empieza... Hay un problema, Raquel, quiero que le consultes a Saturno cuando está revisando los cambios moleculares de todos. Hay un problema de colitis ulcerosa también de Alejandro. Ya queda como un daño, se puede reparar, claro que sí, Raquel, con una medicina natural se va a ir sanando esta molestia interna de él. Y ese esquinje que tiene la hermana gemela también, Raquel, esa problemática de esa molestia en su pie. La operación que tiene Alejandro,
el manguito rotator también, Raquel. Y por cierto, el resto de los familiares, ¿no? Adelante. Sí, le escanea a Alejandro y lo va repotencializando toda la parte física, a donde tiene dañado por la, digamos, negatividad que él ha tenido esa conexión con estas entidades nuevamente. Él repotencializa todo el humano luz, todo su omoplato, todo lo que es su parte física, su cerebro, su vista, su oído. Y llegamos a ese punto donde me estás preguntando, que vienes desde la boca del estómago. Es una energía muy fuerte que produce el mismo estómago, pero lo maneja la tiroide. Y dices, claro, tiene solución, pero es solo que tienes que tener paciencia, dice. O sea, perseverancia a la medicina natural que le sanará porque es un parásito que realiza ese tipo de hongo tan intenso adentro. Y todo lo que él tiene por dentro son la misma secuencia que tiene de lo que él come, la reacción que le produce en la piel. O sea, cada picazón es un hongo. Es un hongo donde le produce estos parásitos que viene desde adentro, ya desde su intestino grueso. Y de esa manera es lo que él tiene todo, digamos, estos parásitos en su piel. Pero sí tiene solución, claro que sí. Estamos hablando que está con mucho parásito en el intestino grueso, recto, y está provocando estas alergias múltiples, tanto en los pies, axila y etcétera, que se está incrementando, Raquel, ¿no? Sí, hay una de las hormigas que larga su babosidad, es como un ácido. Bueno, es similar a eso. De lo que ellos se van alimentando, de lo que come Alejandro, ellos escupen y defecan ácido. Y eso le hace daño, todo lo que es. O sea que este parásito le está haciendo mucho daño. Y es algo muy sencillo, dice eh, el médico, no solo que tienes que tener perseverancia. Y ahí muestra y me muestra. Y primero tiene que controlar cómo es su tiroide, parte emocional. Después la relajación del estómago. Listo, dice, listo. Tanto listo está. Bien, gracias Saturno. Vamos a cerrar los portales del médico Saturno. Sí, listo. ¿Listo? Sí. Bien, regresamos a su vivienda de Alejandro, cerramos los portales a reserva. Cada integrante regresa a su lugar donde ha sido convocado. Gracias a cada uno por permitir este gran trabajo que se hace para toda tu familia, el paciente Alejandro. Sí. Todo dicen gracias, gracias. Listo. Vamos a hacer cambio con Sumado Luz, Raquel, para que pueda transmitirle toda la información que desea saber Alejandro. Hay una emoción desde ya hace muy temprano, horas muy temprano de la mañana, de una energía que ha sentido en el pecho. Hemos también nosotros conectado, observando sus eventos para esta sesión. Mucho que transmitirle su humano luz. Hacemos cambio, Raquel, a la cuenta de 3 con su mano luz. 3, 2, 1. Hermano Ascario, bienvenido. Hermano Algazar, mi saludo, gran hermano, para Hola, ti. hermano. Una gran emoción también para mí el conocerte, el saber que la conexión ahora va a ser tan fuerte con tu parte física que no tienes por qué estar o no tienes por qué estar fuera de la parte de la física. Correcto, hermano. Pero no es la culpa del ser humano, no es la culpa de mi parte física. Es la misma programación que siempre distrae y no conecta con su verdadera esencia. No tienen la culpa, hermano.
Así es, hermano Ascario. Te doy pase con tu parte física, Alejandro. Puedes abrir tu micrófono, Alejandro, y puedes hablar con tu mano luz. Adelante. Hola. Hola, mis saludos para ti, mi gran corazón. Escúchame y te escucharé con corrección. Todo lo que necesitas evacuar, estoy para ayudarte. Bueno, gracias. Me alegra que no haya sido capturado, era lo que más me preocupaba. Y No, hoy sentí una presencia espectacular. Yo no sé si eras vos o era la ansiedad que yo tenía, eso de las 2 de la tarde más o menos, cuando pensaban que te íbamos a liberar. Me gustaría saber si sí, fue vos o qué era. la conexión, sí, correcto. La conexión de todos los hermanos luz que estaban en ese momento en conexión con tu parte física, nuestra parte física a la evolución con la esencia, o sea, conmigo. Lo estás realizando correctamente, solo tienes que tener la seguridad de lo que tú eres y el gran amor que sentía porque ya los hermanos estaban hablando sobre nosotros, cómo estaremos y qué era lo que tenían que resolver de tu parte física. Era el comentario de ambos y la conexión de la energía que tú lo sentías, lo escuchabas y lo sentías en el corazón, esa alegría que me ibas a escuchar y yo iba a dirigirme a ti. Ajá, sí, ya me parecía que era eso. Quiero hacer una consulta. Desde que era muy chico, siempre miraba las estrellas, pero siempre, desde que soy muy chico, inclusive ahora siendo adulto, bueno, es como que no hay tiempo, pero cuando veo las estrellas, siempre tengo esa necesidad de ir hacia las estrellas. Cuando era chico yo decía que iba a ser astronauta, pero con el tiempo me di cuenta de que no es que quiero conocer, sino es que como que quiero regresar a las estrellas. Yo quiero saber si tiene algo que ver o era parte de los implantes que me habían colocado. Sí, claro que tiene mucho algo que ver. Es una de las líneas de tiempo y espacio que tiene de una de las reencarnaciones donde has estado no en el holograma, sino en una de las, digamos, planetas estelares donde te encontrabas en ese momento y lo recuerdas y te agradaba en ese momento, aunque eras torturado, pero eras feliz en ese tiempo y espacio, por la misma secuencia que eras como un piloto astronauta. ¿Era otro planeta, otra raza humana? Sí, correcto. Bueno, Era paralelo al 3D ese planeta, hermano Alcario. Se encuentra en la 3D, pero no en el sistema solar, sino en el sistema de Sirio. O sea, un planeta holográfico como el nuestro aquí. No, es una estrella. Es una estrella igual que lo que es la luna, igual de lo que es, esos son planeta estrella, o sea, son controles. Control, correcto. Ahí está la respuesta. muy bien. Y bueno, después tengo otra consulta. En la sesión que yo hice con William, me dijeron que Palevi, William y yo nos conocíamos desde tiempos ancestrales de una batalla ancestral que había habido, que era con la luz, sería a favor de la luz. Quería saber algún dato más si tenés sobre eso. ¿Qué época era o quiénes éramos? Sí, es que tenemos muchas secuencias de línea de vida
a donde nosotros como seres de luz conectamos uno con otro nuevamente. No prácticamente que sea la parte física o humana, sino es la parte etérea que se encuentra en ese momento, esas reencarnaciones que estás preguntando. Así es un tiempo y espacio que ya no se encuentra en el planeta porque lo han desaparecido. Desaparecido porque la conexión a la luz, como se está realizando en este momento, era mucho mayor, mucho más fuerte. El ser humano no tenía demasiada conexión con el sistema, estaba más conectado a la naturaleza, a donde se han revelado en contra de su Dios como ellos le hacían ver. Y cuando se han revelado en contra de ellos lo quisieron eliminar, pero estaban conectados con nosotros. Y claro que sí, es un tiempo y espacio más de 27.000.000.000 años de reencarnación. O sea que venían juntos ambas partes físicas, doctor William y doctor Valeri, con Alejandro. Venían juntos esas. Sí, líneas. Y otros terapeutas más que están en su entorno, pero que le falta la conexión absoluta con su parte física humana o luz. Pero sí son ellos la conexión. En mi parte física lo siente porque su gran corazón siempre ha sido así. El conectar con los demás es como querer estar entre grupo, amigos y conectados con todos. Es como dice tu parte física, siente que los conoce a William y a Gerson Valeri. Y es así, los conoce ancestralmente, tanto tiempo atrás, ¿no? La ubicación de los mismos que han, digamos, utilizado en ese momento, tiempo y espacio, en cada planeta que van siendo reencarnados y llevando a otro lugar, y muchas veces nos volvemos a encontrar en un solo tiempo y espacio, como por ejemplo en este lugar. En este lugar estamos mucho de lo que hemos estado esparcido en diferente tiempo y espacio de la 3D, que son constelaciones diferentes. Cada constelación es como es una sola energía, es un solo globo, es un solo sistema. Ese globo está ubicado en diferentes estrellas y lo que es la ubicación de ustedes, y rotan ustedes ahí. O sea, es como un campo magnético que se abre y se une y se abre y se une siempre, permanentemente. Y ustedes todos se encuentran adentro de ese globo. Muy bien. Adelante, Alejandro, continúa. Bueno, hay una persona que yo veo en un video, a esa persona también siento que la conozco. Puede ser que sea así, porque en un video ella está en hipnosis y ella dice que entran los humanos luz y llenan todo el lugar de luz. Y yo lo estaba mirando por el teléfono celular y sentí toda la energía que salía del celular y también envolvía todo de luz. Quiero saber si tiene algo que ver, una conexión o algo. Sí, correcto. Tiene la conexión con los hermanos luz, tanto el humano luz de ella como lo que soy yo para ti y lo que han ingresado en ese momento. Todos tenemos una conexión. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo te sientes, Alejandro? Estoy contento ahora. Ahora me siento re feliz. Me siento feliz y me siento tranquilo sabiendo que está bien. Y ahora vas a empezar a conectarte con más fuerza a los ejercicios que te voy a dejar y transmitirte que es una tarea unificada con las tres partes, ¿no? Y eso va a lograr cada vez más tu evolución, como ya tu humano luz ha evolucionado con la energía de los demás humanos y hermanos luz de lo holograma. Te hago una pregunta, hermano, dado a que
voy a agregar otra información más para Alejandro. ¿Cuánto es tu gen luz? De tus tres partes, física, etéreo, humano, luz. Sí, 3.7, ya he evolucionado. 3.7, tu evolución, tu desarrollo cerebral. 5.9, conexión parte etérea, humano, luz. Ese significa el desarrollo cerebral. Y bueno, la evolución que... físico, exacto, hermano. Tu evolución, eres de la 19, pero estás en la 32, 48 y en la 73. Y vas a seguir evolucionando cada vez más. Sí, así es, hermano. Estar contigo es un verdadero placer y estamos para ayudarnos, hermano. Estamos para ayudarnos. Como siempre transmito, hermano, soy yo el que agradece tanta información y la gratitud de ustedes. Soy yo quien les doy la reverencia a ustedes, hermano Luz, a esta gran conexión con tu parte física que se va logrando la tarea que estamos realizando en este holograma. Guerrero, gracias. Gracias por ayudar a mi parte física humana. Él necesita mucha información para tener una mejor conexión hacia nosotros y donde él logrará realmente conectar conmigo de tal manera que me podrá observar todo el tiempo. Correcto. ¿Algo más, Alejandro, para hacer cambio con Raquel? Ahora no. Gracias. Muy bien, gracias, Alejandro. Gracias, hermano Luz. Te doy un fuerte abrazo de luz. Hacemos cambio con Raquel, hermano. A la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel? Mi corazón baila de alegría, salta y mi estómago tiene como explosión de así de burbuja, de la alegría que le produce. Esa misma energía es la que va a comenzar a sentir Alejandro y ya lo está sintiendo con esta gran emoción de su humano luz. Raquel se integra nuevamente en su humano luz de Alejandro. Regresamos, nos despedimos de Alejandro, su grupo familiar, damos un abrazo fuerte de luz. Sí, listo. Se integra nuestro humano luz, Raquel. Te hago un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, mueve tus brazos, tus manos, tus piernas, Raquel, siente más tu cuerpo. Respira profundo, regresas, Raquel, con tanta alegría y exhalas. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Extraordinario, Alejandro. Gracias por esta extraordinaria sesión, que son muchísimos eventos y cuántos no me lo Es una barbaridad esto.